Bienvenidos a Tomato Talent. Yo soy Diana Tamayo y ese es el lugar donde entrevistamos a personas cercanas a nosotros que tienen cosas muy interesantes que decirnos. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Seika Verónica Sandoval. Seika, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy contenta de estar aquí. Ay, pues muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Ahorita estamos conectados a distancia y pues, quisiera hacer una pequeña introducción acerca de ti, Seika, para que nos empieces a platicar acerca de ti y tu trayectoria profesional. Ok. Va, muy bien. Entonces, les platico para todos los que nos están viendo o los que nos están escuchando que Seika es especialista en estrategias de cadena de valor e innovación. Ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene licenciatura, maestría y doctorado en el área de economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la licenciatura y posteriormente a través de la UNAM. Tiene libro publicado, diversos capítulos, muchos artículos y de verdad es que tiene muchísima experiencia en el área, mucho que aportarnos y quisiera que nos platiques tú de viva voz. Seika, háblanos acerca de tu trayectoria profesional y por qué economía. Bueno, yo estudié la licenciatura, como dijiste, en la UAS. Soy hija de profesores de bachillerato de la UAS, entonces la docencia siempre estuvo como en mi vida, ¿no? Y me llamó la atención como actividad profesional y la economía fue, digamos, una segunda opción para mí. Yo estudié primero ingeniería bioquímica Ok. y sí, y no funcionó para mí. Y bueno, después hablando con mis padres, que siempre han tenido como una perspectiva muy crítica de la vida, de la sociedad, economía resultó atractiva, ¿no? En ese sentido. Y por eso inicié en una carrera como esa. Después, siguiendo también como una trayectoria más académica, me fui a México, me vine a México y estudié la maestría, posteriormente el doctorado y luego hice un postdoctorado y bueno, aquí estoy. Desde la maestría empecé a dar clases en la UNAM, primero como profesora asistente, después de asignatura y luego vino la oportunidad de ser de tiempo completo y así he ido caminando. Así ha sido creciendo. Oye, sí que me llama la atención, te estaba comentando antes de que entráramos a la entrevista, que te escuché hace unas cuantas semanas dar una videoconferencia para los chicos de la Facultad de Economía de aquí, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y especialmente me gustó mucho escucharte cómo hablas. Obviamente es una persona que domina el tema y que le gusta el tema y que lo aterriza, ¿no? Porque de repente sí me toca escuchar quizá personas que sean muy versadas en su tema, pero bueno, no les entiendes, ¿no? Y digo, siempre está padre que el que esté escuchando como que podamos entender y eso me llama mucho la atención. ¿A ti qué es lo que más te gusta de tu profesión? ¿Qué es lo que más disfrutas en cuanto a la investigación o en general de lo que haces? A mí lo que más me gusta de mi profesión es dar clases. O sea, cuando yo estoy en el salón de clases, el mundo desaparece a mi alrededor. Es el momento más feliz del día y creo que ese ejercicio de la docencia me permite justo esto que mencionas, ¿no? Ujú. Tratar de que el que está escuchando lograrnos comunicar con el que está escuchando, porque cuando nos escondemos en la academia sucede mucho, ¿no? No tenemos lenguajes, todas las disciplinas tienen distintos lenguajes y cuando nos sentimos muy cómodos con el lenguaje, podemos encriptarnos en ese lenguaje y terminar viviendo en un eterno monólogo en el que nos hablamos a nosotras mismas nada más. Y ahí nos desconectamos completamente del otro y entonces todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo el proceso de divulgación hacia el otro respecto de la producción del conocimiento pierde todo su sentido. Entonces,
para mí es muy importante conectarme con el otro, que el otro eh, comprenda lo que yo estoy tratando de decir. Y no es la responsabilidad del otro. O sea, y eso a mí me parece que todavía lo tenemos que trabajar mucho en la academia. No es la responsabilidad del otro que me entienda, es mía. Soy yo la que tengo que hacer el trabajo para darme a entender. Es mi responsabilidad como académica, especialmente como académica de la universidad pública. Entonces, creo que ese ejercicio tenemos que hacerlo. Es No un podría ejercicio estar más muy de importante. acuerdo contigo, definitivamente, porque lo que se aprende y lo que se enseña es para que la gente lo pueda escuchar. Entonces, qué mejor que los especialistas tengan un micrófono y tengan un espacio para compartir lo que saben. Claro, pero además, cuando uno no es capaz de explicar con claridad, es que una misma no lo ha entendido. Entonces, cuando ya puedes explicar un tema con soltura, con claridad, con ejemplos prácticos, cuando se lo explicas a tu abuelita, a tu vecina, a tu vecino, y que no sabe nada de economía, que es médico, por ejemplo, o que hace otra cosa, y logras comunicarte, bueno, eso habla de que ya hemos entendido primero nosotros el tema y estamos en condiciones de comunicarlo, ¿no? Y Claro esa que es sí. una tarea esencial. Sí, es muy importante y por eso te digo, cuando te escucho, es como, obviamente domina el tema y lo aterriza para que todo el mundo lo pueda entender. Seika, Gracias. platícame, ¿cuáles son las aportaciones que da la investigación a los sectores sociales? Puede ser, no sé, vinculación empresarial o al gobierno, pero ayúdanos a entender la investigación, ¿para qué nos sirve? Esa es una pregunta muy bonita, es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y voy a recurrir a un chistecillo que mi hermano me hace. Entonces me dice, mi hermano es chef, ¿no? Es chef corporativo y toda la vida ha trabajado en la iniciativa privada. Entonces él, como yo soy académica, siempre me dice, ¿ustedes qué hacen? ¿No? ¿Cuál es su utilidad en el mundo? ¿No? Y creo que es una pregunta válida que se hace todo el mundo que está fuera de la academia y que se la debería hacer y que además debería exigirnos la respuesta, especialmente para aquellos que trabajamos en las universidades públicas, porque estamos sostenidos por los ingresos de las y los trabajadores y las y los empresarios de este país. Entonces, ¿qué hacemos? La investigación se divide en investigación básica y aplicada. Entonces, la básica, digamos que es aquella que explora cuestiones de carácter fundamental, todavía muy teóricos, y por decirlo de manera muy general, ¿no? Y la aplicada es una investigación que busca tener, a partir de los hallazgos de la investigación básica, pues una aplicación concreta, por ejemplo, en la organización de los procesos productivos, en los mercados, etcétera, ¿no? En la sociedad en sí. Entonces, el desarrollo del conocimiento, que es lo que hacemos en las universidades, es la base para toda la técnica, para toda la tecnología, para los celulares que usamos, para las computadoras, para la existencia del Internet, para los videojuegos, para los softwares que nos permiten trabajar. Entonces, sin conocimiento básico, sin investigación, sin universidades, sin académicas y académicos que se la pasan pensando en la inmortalidad del cangrejo, como decimos luego, entonces no diéramos con ideas que después van a tener un impacto útil en nuestra vida diaria. Si nosotros lo pensamos por un momento, todo a nuestro alrededor es producto del conocimiento y eso es maravilloso. Todo, absolutamente todo, el vaso, el agua potable, esta computadora, la conexión que estamos teniendo, todo fue producto de un proceso de investigación. Es resultado del conocimiento. Entonces, a mí me parece maravilloso, ¿no?
Claro, es la generación del conocimiento y es básico. Y específicamente en economía, ¿cuáles son las aportaciones que podemos encontrar, las más palpables? Bueno, digamos que la aplicación más directa del desarrollo del conocimiento económico son las políticas económicas. Esa es como la aplicación básica, clásica. Cuando nosotros como economistas estudiamos un fenómeno, lo comprendemos, entendemos sus causas y sus efectos, estamos ya en posibilidad de definir estrategias. Ujú. Estas estrategias no solamente son para los gobiernos, también son para los empresarios, también son para los sindicatos, para los partidos políticos, para la sociedad civil, para las mujeres, etcétera. Entonces, en la medida en que comprendemos un fenómeno económico, estamos en posibilidad de resolverlo y la forma clásica de resolverlo es a partir de una estrategia, de un plan, de una política, de un programa. Eso sería como la vinculación directa. Ya esto Entonces, específicamente de economía. Oye, y además, te quiero hacer esta pregunta porque tú eres investigadora versada, tienes toda tu vida trabajando en esto, con publicaciones en libro, en artículos y demás, pero no siempre existen muchas mujeres con el perfil que tú tienes. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel o la importancia de las mujeres en la economía? bueno, esa pregunta me gusta mucho. La economía es una parte de las ciencias sociales con una tradición muy masculina. Si nosotros nos pusiéramos a identificar cuáles son las principales escuelas de pensamiento económico, cada una de ellas está dirigida por hombres. Entonces, cuando en términos generales nosotros estudiamos qué es la economía, estamos estudiando la visión masculina de la economía. Ok. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por lo menos en las universidades y en los centros de trabajo, la población estudiantil y profesional de mujeres economistas es mucho menor que la de hombres. En la Facultad de Economía, donde yo doy clases, por ejemplo, la proporción es de 30-70. Ok. Es, es tremenda la brecha, tanto en población docente como en población estudiantil. Esto, por supuesto, es una pérdida para nuestra ciencia económica, porque estamos cercenando la visión de la mitad de la población global. El mundo económico, la economía en la vida no se vive igual para las mujeres que para los hombres. Si nosotros logramos incorporar la perspectiva de las mujeres en el entendimiento de los problemas económicos, vamos a incorporar también con ello una experiencia subjetiva y colectiva de la mitad de la población. Casi Entonces, nada. me parece sumamente relevante. Sí, oye, y este es un buen momento precisamente porque ahorita ya existe más participación del género en conjunto en diferentes sectores. No obstante, de todas formas, lo vemos limitado, como en este caso. ¿Tú qué crees que pasaría si hubiera más mujeres en la economía? Así, danos unos insights o unos pensamientos tuyos. ¿Qué crees que pasara si hubiera más mujeres en la economía? Pero hay un libro súper bueno que se llama ¿Quién le cocinó la cena a Adam Smith? Y un poco sobre una economista sueca, si no mal recuerdo. Y un poco recoge esta pregunta que tú haces, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? Bueno, en principio, cuando las mujeres leemos economía y vemos cómo nos cuentan cómo es el mundo, la primera reacción es, así no es el mundo, ¿no? O sea, el mundo tiene otras cosas que tú no estás considerando. Y eso que tú no estás considerando principalmente es el tiempo, porque la economía no solamente es una cuestión de productos y de intercambios, Ujú. es fundamentalmente una economía del tiempo. Por ejemplo, en México, creo que las mujeres dedicamos 18 horas más a la semana en actividades de cuidado no remuneradas que los hombres. Entonces, todo ese trabajo que soporta, ¿no? Que le da sostén a toda la organización social,
no tiene valor, por ejemplo. No cuenta en la producción de riqueza. Ajá. Entonces, a mí me parece que ese tipo de elementos, entre más mujeres se incorporen a la economía, ese tipo de elementos podrían ir golpeando esta pared masculina y rígida que ha venido dominando a la ciencia pues desde hace siglos. Y a fin de Me cuentas son parece, conocimientos básicos y que han sido del cuidado del hogar, mayormente con los roles anteriores. Entonces, esta perspectiva que podemos tener o esta ganancia generacional que tenemos como género, seguramente sí apoyaría a las naciones. claro, o sea, tendríamos, por ejemplo, una distinta noción del bienestar, Claro. una distinta noción de lo que significa equidad. Ujú. Tendríamos que dar la discusión desde la economía considerando la diversidad de que el agente económico que nos enseña, ese agente no es neutro, es hombre, es mujer, es pobre, tiene primaria o tiene educación universitaria. O sea, me parece que las mujeres aportamos a la economía la diversidad y viendo la complejidad, una mayor complejidad de los fenómenos económicos. Claro, y de verdad que hay que hacer hincapié en esto y hacemos la invitación para todas las personas, para todas las mujeres que nos están viendo, hay que incorporarnos a más sectores en desempeñarnos en los que nos gusta hacer y en la economía hacemos falta ahí también. Así es, así es. Oye, Seika, quisiera que me hables también acerca, como tú eres especialista en estrategias de cadena de valor y de innovación y en algún tiempo has estado estudiando a los productores sinaloenses, que me hables acerca de tus estudios, tus hallazgos y qué pudiera hacer mejor el productor sinaloense para él mismo y para el Estado. Sí, bueno, lo que yo encontré en mis estudios de maestría y de doctorado, que fue los años que le dediqué al sector, fue que evidentemente hay como un doble discurso. Cuando tú ves el discurso a nivel estatal y a nivel nacional, tenemos un discurso de los productores sinaloenses en la vanguardia, ¿cierto? O sea, es esta visión de poder y de posicionamiento económico, esta visión de líderes en el mercado. Cuando lo que hicimos en la investigación doctoral fue ampliar el foco y decir, ¿dónde queda esta visión y esta fortaleza y este liderazgo en el marco de los mercados internacionales? Okay. Entonces, cuando ampliamos el foco, nos dimos cuenta que si tú analizas todos los segmentos necesarios para producir un jitomate, por ejemplo, ya estoy hablando como de feño, un tomate, este, en realidad en la cadena de segmentos que tienen como resultado un tomate, Sinaloa se concentra en el segmento de producción en fresco. Es decir, todos los insumos hacia atrás, sobre todo los insumos más estratégicos, semilla, fertilizantes, etc., son producidos por grandes corporaciones globales. Y toda la infraestructura y la logística de venta y postventa también. Entonces, Sinaloa está en el medio, produciendo el producto. Y sin embargo, es el segmento menos rentable de la cadena. Okay. Es decir, sea a nivel nacional, a nivel estatal, son líderes empresariales, pero en el marco de toda la cadena de valor, digamos que son el segmento que menos valor se apropia por las actividades que genera. ¿Cuál es el reto aquí? Pues crecer en esa apropiación de valor. A eso se le llama salto o upgrading, ¿no? ¿Cómo se logra? Ajá, eso te iba a decir. ¿Y qué faltará entonces para poder llegar a eso, no? Se logra evidentemente con una estrategia compleja que integre a todos los actores que se involucran en la cadena, academia, productores, gobierno, porque un productor por sí solo, por muy grande que fuera, y que Sinaloa tiene grandes productores, no podría enfrentar las barreras de capital que se necesitan, por ejemplo, para producir una patente de semilla, ¿no?
Okay. Sino que para pensar en que el sector hortícola en el país se integrara o saltara hacia atrás como productor de semilla, necesitaríamos una estrategia de carácter federal, estatal, local, que se planteara hacia el largo plazo una política de ciencia y tecnología, una política de inversión en investigación básica, toda una estrategia compleja que tendría que ver con, bueno, de aquí a 20 años o de aquí a 30 años, tratemos de insertarnos en este segmento o hacia adelante. Pero no pasa solamente por la iniciativa individual de los horticultores. Esto demanda una estrategia de Estado. Yo te hablaba de una economista antes de la entrevista, desde que empezáramos a grabar, de una economista italoamericana, Mariana Mazzucato, que habla de convertir a los estados en estados emprendedores, estados que invierten en investigación básica y que trascienden los tiempos electorales de los 3 años de gobierno local o los 6 años federales o estatales y se plantean estrategias de largo plazo. Eso sería necesario de entrada, el plan, ¿no? Una visión hacia futuro con estrategias que superen los eternos sexenios, ¿no? Que nos cambian la realidad cada que sucede uno u otro. Claro, y a fin de cuentas el pensamiento estratégico se trata de ser listos, de actuar en conjunto y tener objetivos comunes, ¿no? De repente sí nos podemos decir, hoy soy muy listo o hago esto, hago lo otro, pero el realmente ser estratega es el que haces las cosas donde se necesitan y que buscas el apoyo en conjunto para que todos vayamos en una visión, porque suena complejo, pero creo que es cuestión de que estemos en sintonía, ¿no? Porque son diferentes los participantes que tendrían que estar ahí para que funcione mejor. Es que sí, o sea, la realidad que estamos viviendo ahora es una realidad global, interdependiente. Entonces, ya no podemos tener estrategias monoagente, digamos, como lo fue durante una parte importante del siglo XX. O sea, la estrategia del gobierno o la estrategia de los empresarios o las organizaciones civiles, ¿no? Como dices tú, o sea, las estrategias tienen que ser asociativas. Ya no es posible pensar de otra forma que no sea asociativa. Se tiene que involucrar a todos los agentes que participan en la sociedad y a partir de las sinergias entre estos agentes, definir estrategias realistas que sí resuelvan el corto plazo, pero que en la búsqueda de las soluciones de corto plazo no se sacrifique el largo plazo. Claro, Necesitamos estrategias duales, ¿no? claro. Yo siempre, fíjate que me gusta mucho hablar de que cada quien haga las cosas que les gusta y que cada quien viva su pasión, pero de una manera activa. O sea, no importa que sea aquella cosa que te gusta, siempre hay que buscar aportar. Y para aportar hay que escucharnos y hay que echarnos la mano para poder ir hacia adelante en los objetivos que tenemos. Yo creo que por ahí viene la perspectiva, esto específicamente, por ejemplo, la creación en el crecimiento y el desarrollo de un sector específico que es importante para nuestro estado. Y quisiera girar un poquito la entrevista, Seika. Claro, Hablamos un poco claro, acerca o sea, Ajá. Sí, dime. sí. Adelante. No, sí, te escucho. Ok. No, te digo que quiero darle un cambio a la entrevista, quiero girar un poquito, porque ya empecé preguntándote mucho acerca de tu profesión y así, pero siempre me gusta que hablemos acerca de la persona también, porque creo Ok. que podemos empatizar o podemos encontrarnos muy afín a alguien según las cosas que les gustan o según sus pensamientos, ¿no? Y quisiera que me dijeras Ok. aquí, ¿cómo te describirías a ti misma? Y cuando eras niña, ¿qué pensabas que ibas a hacer cuando crecieras? Ya le di totalmente la vuelta, ¿no? Ya nos cambiamos de economía, Sí, vamos a hablar de Seika. sí, bueno, Cachín. ¿cómo me describo a mí misma? Yo, bueno, soy la mayor de 5 hermanos, así que tiendo a ser un poco organizada, voy a decir, estudiosa, siempre
pues el compromiso, la responsabilidad son elementos muy importantes en mi vida, ¿no? Claro, ¿buscaste ser el modelo a seguir o querías que ellos vieran un buen ejemplo en ti? Sí, y yo creo que los hermanos mayores siempre nos marcan, ¿no? Un poquito esa, pues esa aspiración y esa exigencia también de los padres, ¿no? Pero bueno, creo que yo soy una persona introvertida en o sea, me gusta mucho la soledad, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho hacer mi trabajo y no soy fiestera, pachanguera, más bien me gustan los círculos pequeños, las amistades profundas, un poco ese tipo de personalidad. Yo de chiquita quería ser detective. Qué chilo. Sí, yo quería ser detective, como esas que salían en la televisión, e Ajá. investigar crímenes y descubrir quién era el asesino y meterlo a la cárcel y Tipo eso. Mindhunter, pues, así como serie de Netflix Así y así. Oye, pero que por ahí estás me bien lo cuento. cerquita, o sea, a fin de cuentas estás en la investigación, digo, no estamos hablando de crímenes, pero bueno, quién sabe, no estamos hablando de crímenes, estás en investigación, ¿no? No, sí, claro, yo siempre le digo a mis alumnas y a mis alumnos eso. Esto es un misterio. Cualquier pregunta que nos hagamos es un misterio y resolver un misterio siempre es divertido. Guau, Entonces, qué padrísimo. también soy un poquito nerd, como puedes ver. No, está padre, ¿no? Porque obviamente que muchas cosas de las que pensamos cuando éramos niños nos van dando como líneas o ahora que crecemos también nos damos cuenta, es como de que, o sea, hubo cosas que en realidad siempre traía o de repente circunstancias en la vida que nos cambiaron a lo que creíamos que iba a ser, ¿no? Así es, pero ahí está, ¿no? El motivo, digamos, la ilusión infantil, de alguna manera busca caminos, y nos lleva a algo cercano, quizá. Claro. Oye, entonces platícame, te voy a preguntar unas cuantas cosas de tus cosas favoritas. Ok. Lista. Oye, ¿cuál es Listo. tu película favorita? Wow. Ay, no sé, muchas. Bueno, a mí me gustan mucho las películas mexicanas, me gustan mucho. Cantinflas, Pedro Infante, etcétera, ¿no? Películas más internacionales, digamos, Hollywood y así. Hay una película que me gusta mucho que se llama Río Místico con Sean Penn. Me gustan mucho las películas de policíacas, ¿no? No sé por qué, pero o sea, me gustan mucho las películas así policíacas, las series policíacas. Ahora, no sé, por ejemplo, vi The Blacklist, ¿no? Otras series británicas que también, foiles, que también tienen que ver con misterios de guerra y cosas Ajá. así. ¿Dónde hay que Entonces, buscarle, no? sí, ese género me gusta mucho el género del misterio, el policíaco, y la verdad es que también veo Marvel, me gusta el universo Marvel, Ajá. y bueno, también lo disfruto. Hay otras películas que son un poquito más densas, que también me gustan, pero no las llamaría como mis favoritas, ¿no? Sino, eh, o sea, hay una película muy famosa, en realidad no recuerdo el director, se llama Azul, que a mí me atravesó, o Los amantes del círculo polar, cosas así, criaturas salvajes, relatos salvajes, perdón, películas de ese corte que no, te llegan, te trastocan, y me gusta verlas como para aprender y tocarme o sea, sacudirme un poco el confort y ver, y no sé, como tocar otras miradas, pero no es como mis favoritas, más bien mis favoritas son con las que me relajo, porque la economía también es un tema pesadito, entonces en el entretenimiento busco así como cosas así goofies, como relajarme, ¿no? Sí, claro, no, es súper bien, te comprendo porque yo justamente dije que el tiempo que estuve estudiando economía estaba muy triste de ver cómo debían de ser las cosas
y ver cómo realmente eran o lo que salía en la tele. O sea, sí, de verdad, había noches en las que me dormía muy agüitadita, ¿no? Porque es como deberían de ser y como es bien Sí. diferente. Pero No, bueno, es sí, parte de... además que, o sea, yo no, de cine sinceramente no soy, estoy muy limitada en términos de cine, y uso la televisión así, ¿no? Para descansar, apagar Oye, la cabeza. ¿cuáles dirías que son tus hobbies favoritos? O sea, aparte de ya tu profesión, ¿cuál es un hobby que disfrutas? Bueno, a mí me gusta hacer ejercicio para también relajarme. Me gusta mucho leer literatura, ¿no? Porque a veces tengo amigas o primas que me dicen, ay, oye, pero lees todo, o sea, te la pasas leyendo en tu trabajo y te vas a leer, es distinto, es completamente diferente, es una lectura distinta, te lleva a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia he estado tratando de leer o de volver un poco así como a Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, que son mujeres que están escribiendo también para mujeres, pero que es una literatura como muy relajada y me ha encantado, ¿no? Me ha hecho muy feliz porque son personajes femeninos disruptivos en los contextos históricos en el que las autoras lo narran, o sea, igual Jane Austen, las Bronte, me gustan mucho igual. Y dejé un poquito eso ahorita, hace como un mes las dejé y retomé, no había yo terminado el libro de Los Amores Ridículos de Milán Kundera y entonces lo retomé y compré unos cuentos de Chekhov y compré un libro que me llamó solo la atención por el título, que es una escritora europea que perdió a sus padres en la guerra, ahora se me va el nombre, y se llama Cuando asedien a tu faz 40 inviernos. Y Ajá. como el año pasado yo cumplí 40, dije, oh, entonces a mí me gusta mucho la lectura porque, porque aprendo, siempre estoy aprendiendo. Uy, te ves súper jovencita. Yo pensé que éramos de la edad. Yo tengo 32. No, oye, gracias, qué te tomas? Como dicen mis amigos. No, sí, ha sido un caminito ya de algunas décadas. No, pero súper bien. Tienes una muy lindísima trayectoria. Oye, para cerrar esa parte de los favoritos, también quisiera que me digas, porque como ahorita estás, bueno, tienes ya tiempo que vives en Ciudad de México, pero pues eres de acá, de Sinaloa. Dime, ¿cuáles son tus Ujú. cosas favoritas de Sinaloa? La comida, como todo sinaloense que se respeta. Sí, o sea, me gusta mucho la comida. Yo todavía soy esas sinaloenses que regresan cargadas de hieleras, esa soy, ¿no? Subiendo al diablito las hieleras. Me gusta mucho el malecón. Invité a unas amigas el año pasado que se dedican al cine, ellas sí saben de cine, y recorrimos toda esa parte, ¿no? Toda esa parte del malecón, la caminamos, porque los atardeceres a mí me parece que no tienen punto de comparación, ese sol anaranjado es inolvidable. Y bueno, fui y yo como sinaloense orgullosa a presumirles el jardín botánico, ¿no? Que está sí, cada vez más precioso. Sí, y bueno, y fuimos al béisbol. Entonces, el béisbol, el malecón, el jardín botánico, la comida, los tacos, no hay tacos así. O sea, en otra parte del país. Esas son las cosas que me gustan. Mi papá me llevaba al béisbol cuando era chica, cuando el estadio no estaba como ahorita, cuando los bleachers eran así unas tablitas de madera. Y bueno, me gusta toda esa parte, ¿no? Y la disfruto cada vez que regreso y voy.
Qué bonito porque siempre un sinaloense que ahorita no está aquí, que le guste su tierra, nos ayuda a reapreciar las cosas buenas, ¿no? Y todos estos son puntos muy lindos que tocaste. Oye, sí que pues para ir cerrando esta entrevista, quisiera que me platiques como comentarios finales y si alguien tuviera alguna duda o quisiera contactarte, ¿cómo se puede contactar contigo? Si tienes redes sociales o por qué medio sería. Sí, sí tengo redes sociales, o sea, estoy en Facebook con mi nombre, Seika Sandoval, pero sí, es muy fácil si tú le das un googlazo con mi nombre, te aparecen ahí mis trabajos y en cada trabajo vienen mis correos, pero mi correo electrónico, por ejemplo, el oficial es seikasandoval@comunidad.unam.mx. Perfecto. Entonces, los que quieran saber más o si alguien por ahí dice, bueno, yo me quiero ir a estudiar una maestría allá, ¿cómo hago? ¿No? O quiero entrar al doctorado, oriéntame. O le late el tema, yo también estoy trabajando cadenas de valor o quiero trabajarlas, sí, igual platicamos, ¿no? Pues chequen en la descripción, vamos a estar poniendo ahí los datos de Seika para que la puedan contactar. Si alguien que esté interesado te pidiera alguna recomendación o un comentario final, ¿qué pudieras decir, Seika? Pues respecto de la carrera, ¿no? Respecto de la profesión, si en ese sentido va digamos, el consejo, yo de verdad invitaría a las mujeres a integrarse a esta carrera y porque la economía parece un tema distante de nuestras vidas, pero la dinámica económica es como el subsuelo en el que nuestras vidas están ocurriendo, ¿no? A partir de lo que ocurre en la economía, nuestras vidas se acercan. Entonces necesitamos que las comunidades diversas de este país se integren a esta carrera, discutan economía, se interesen en la economía, la estudien, la lean bueno, y nos involucremos políticamente juntas y juntos en esto. Claro. Pues ahí está la recomendación. Pónganse en contacto con Seika si les interesa el tema. Seika, no me resta más que agradecerte por tu aportación, por cómo hablas, porque haces que todos los temas que te interesen, todo el mundo los pueda interesar. Y por Muchas supuesto por esta gracias. entrevista también. Muchísimas gracias, Seika. Gracias por invitarme, Diana. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.